Estimado Antonio, sabemos que tú estás de docente en la Universidad Mayor de San Andrés y que tienes una materia que se llama opinión pública. Así ¿verdad? es. Mira qué bien enterados estamos. Muy bien, eso. Querido Antonio, pero además valorado por el trabajo que haces con tus alumnos. En relación a que esta no es la primera experiencia, pero es bastante útil cuando tú sacas a los estudiantes a hacer encuestas bien hechas para poder lograr capturar la opinión de la gente en general sobre algún tema de importancia. He estado leyendo sobre ti la anterior semana y tengo entendido que sobre esta actualidad hay un trabajo que has terminado haciendo que me gustaría comentarlo contigo, claro, porque te das las cifras además. Muchísimas gracias. Fíjate, John, en opinión pública hacemos encuestas 2 veces al año. Ajá. Son los estudiantes quienes hacen el trabajo de campo, quienes codifican, quienes vacían los datos y naturalmente nadie nos da ni medio centavo, ni siquiera para fotocopias. Eso quiere decir que está pues absolutamente fuera de cualquier manipulación que pudiera tener, fuera de cualquier interés. Por lo tanto, los datos son lo que son. En este momento voy a compartir contigo, con ustedes, algunos datos que nos van a dar un panorama bastante cabal, creo yo, de la opinión pública respecto de los pasados conflictos, pero sobre todo con una proyección muy importante a lo que va a suceder el 2020, que va a ser un año muy especial para la democracia. Ok, hablamos de lo especial, en tu concepto en cuestión de segundos. ¿Qué le has preguntado a la gente con tus alumnos de la UNSA? Mira, es importante en una encuesta hacer de conocimiento del público cuál es la ficha técnica. La ficha técnica es la siguiente. Esta encuesta ha sido realizada el sábado 7 de diciembre durante 12 horas continuas en toda la ciudad de La Paz. Hemos tomado una población de 557.236 habitantes iguales o mayores a 18 años. Nuestra muestra han sido 400 boletas, por lo tanto cada entrevistado representa a 1.393 habitantes de la ciudad de La Paz. Hemos manejado un error de más o menos 5 y un grado de confianza de 95.5. Les hemos preguntado, qué opina del actual gobierno, cuál es la calificación que le da el movimiento al socialismo, qué opina de que regresen los políticos tradicionales, como acaba de regresar alguien por Tarija. Mario Cosío. Hemos preguntado también, cuál es la percepción que tienen de esta ley de garantías, que es conocida en la opinión pública como la ley de impunidad. Hemos preguntado cómo anda esa intención de voto respecto a la primera y segunda magistratura de nuestro país. Ajá. Hemos preguntado todo eso. ¿Por dónde quieres empezar? Sobre las impresiones, sobre todo de este conflicto, ¿qué impresiones tiene la gente? Cuéntame un poquito. Bueno, mira, el actual gobierno en determinado momento se decía que era ilegal y además ilegítimo. Eso es absolutamente falso en percepción de la gente, pues un 56% reconoce el gobierno de la presidenta Áñez como legal y además legítimo. Un 56%. 56%, fíjate, es más de la mitad. En cuanto a la calificación que le dan al pasado gobierno del movimiento al socialismo, la tendencia está entre regular a malo y muy malo. ¿Puedo mostrar Con todo tablas gusto. un segundo? Están con Vamos a mis... sentarnos en las tablas, señor, por favor. Ahí está esta calificación. 56% lo reconoce como legítimo y legal, además al gobierno de Áñez. Áñez. Sí, sí. Interesante. Y con relación al MAS, ¿me decías? Hay una tendencia entre regular a malo y muy malo. Ajá. ¿No? Regular a malo y muy malo. ¿Cuál es la calificación al MAS, dice? Sí, se le pregunta a la gente cómo percibe al anterior gobierno y ellos tienen 5 posibilidades de responder. Muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Entonces, ellos son los que califican. Pero tenemos más, cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué es lo mejor que ha hecho el actual gobierno? El actual gobierno. El actual gobierno, el gobierno de Áñez. El 36% dice que la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Están reconociendo, digamos, Están reconociendo aquello. Está empezando, digamos, ¿no? Sin embargo, hay un porcentaje también bastante importante que dice que no ha hecho nada y corresponde al 26%. En muchas ocasiones he medido cuál es el voto duro del MAS. El voto duro del MAS siempre ha estado entre el 22 y el 30%. Vas a acordarte de esta cifra a lo largo de nuestra conversación. Vamos a ver. ¿Por qué renuncia Evo Morales?
Evo Morales, de acuerdo al 41.3, si no estoy, 41.5, renuncia por el fraude electoral. En un porcentaje menor, por el 23.8, señala que es la presión social, un 18.8 que es el motín policial y solamente un 12.5 que sería un golpe de Estado. Esto tiene que ver, y es importante, porque hubieron también muchas corrientes de opinión que señalaron que este fue un golpe de Estado. Minoritariamente la población no lo considera un golpe de Estado. Además me llama la atención, aunque sea muy poquito, que es este 1.8 que dice que renunció Morales por abandono de sus seguidores. Evidentemente, no te olvides que hay un desbande, no solamente hubo, hay un desbande de todas aquellas personas que ahora consideran que masista es una mala palabra y no quieren tener nada que ver, pero pues naturalmente es la opinión pública quien... Pero la gente con 41,5 y digamos 23 atribuye a dos factores. Fraude electoral y presión electoral a la renuncia de Evo Morales, y un tercero recién a un motín policial. Así es. Entonces, en la percepción de la gente no ha sido determinante el motín, sino más bien justamente la trampa que se descubre en la ciudadanía y luego por la OEA. Por la OEA. ¿Quién es el líder de la oposición? El líder de la oposición para un 27% es Camacho. ¿Ah, sí? Camacho. Pero ¿sabes qué? Eso no va a calzar con otro dato que voy a compartir enseguida contigo. Ok, ¿para cuánto me dices? 27%. El 23%. En La Paz, esto es en La Paz. Esto es Ciudad de La Paz. La Paz. El 23% dice que no hay líder, un 21% dice que es Mesa, Carlos Mesa, y un 19% son otros con una gran dispersión, y solamente un 6% Pumari. Pumari dice un 6%. Un 6%. Como líder de la oposición. Mira, ¿qué tal estás? Ok. ¿Ahí abajo? Dice, ¿dónde le gustaría que hubiera nacido el próximo presidente de Bolivia? ¿Sabes? ¿Por qué hiciste esa pregunta? Por la siguiente razón. Porque los comentarios y el clima de opinión respecto a la aparición de Camacho en el sistema político hicieron pensar que ya la frontera entre Occidente y Oriente se había roto, que el paso de la cordillera ya era fluido. No, para la población de La Paz, mira, mayoritariamente 58.2, señalan que preferirían que hubiera nacido en Occidente. Occidente, Potosí, Oruro y La Paz. Claro, a la gente de La Paz le hubiera gustado que nazca acá. Por supuesto que sí. A este lado. Por supuesto, pero se identifica más con el Occidente. Ese es el Occidente. ¿Tú crees que no se haya roto esto? Yo el creo abrazo entre alguien de la CSUCB, por ejemplo, como el señor Choque y Camacho, Pumari y Camacho. Claro, todo el mundo dijo, es un lindo momento, y el discurso además, ¿no? Que no hay diferencias, todos somos bolivianos, etcétera, etcétera. Es decir, no se logró romper esa idea. Está muy arraigado en el imaginario del boliviano, que si el presidente es cochabambino, hará obras por Cochabamba. Si el presidente es cruceño, desarrollará Santa Cruz. Si el presidente es paceño, desarrollará La Paz. Y eso creo yo que no es un regionalismo malo, sino más bien la esperanza que tiene el votante, que tiene el ciudadano respecto de su propio paisano. Como es mi paisano, entonces va a hacer cosas para nosotros. Yo creo que va por ahí. No creo que sea algo negativo ni sea un regionalismo que nos lleve necesariamente a una discriminación. Okay. Cuando le preguntamos a la ciudadanía de La Paz si está de acuerdo con que se promulgue la ley de la impunidad, 68% señala que no. Eso quiere decir que la presidenta Áñez va a tener un respaldo realmente importante en la ciudad de La Paz respecto del veto que piensa imponer con esta iniciativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cuando se le pregunta a las personas, a la población de La Paz, si se debe autorizar la salida de los asilados en las embajadas, sobre todo la de México, 64% dice que no se debe, mientras hay un 30% que es un porcentaje conservador. Por lo tanto, las personas quieren una rendición de cuentas. De la misma manera, esto lo habíamos adelantado, se le consulta a la gente, ¿deben retornar al país los políticos tradicionales? 77% no. 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 Directamente no. ¿Cuánto? 77. 77%, yo. Ni pensar de políticos tradicionales. Ni pensar. ¿Se debe reactivar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada? 57% sí, 41% no. Mira.
Un papel que debería cumplir el próximo gobierno. Probable. Acabas de darle un tema de agenda. Claro al que sí, próximo gobierno. claro que sí. Sigue en pie la extradición de Goni. Por supuesto, porque no te olvides que lo que aconteció en octubre de 2003 ha causado una herida profunda, que mucha gente no la ha superado y naturalmente no tiene por qué superarla tampoco. Mira, le preguntamos si en los pasados conflictos el uso de la fuerza de parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se debía o no debía ser castigada. 47.8 dice que debía ser castigada y en tanto un 47.3 dice que no debía ser castigada. Casi hay un empate entre aquellos que piensan que debieran ser castigados y aquellos que no. Por el uso de la bala. Por el uso, correcto, ¿no? Lo que pasa es que si en la encuesta pongo el uso de armas de fuego, estoy ya sesgando, estoy introduciendo un elemento que me ha de distorsionar todo. Okay. La huipala. ¿Usted lo representa? ¿A usted lo representa la huipala? huipala? 75%, John, sí. Wow. 75% sí. Yo creo que lo que pasó en los conflictos, Antonio, ha sido pero totalmente relevante y decisivo para el tema de la continuidad de la huipala como símbolo nacional. Así es. Después de lo sucedido ya nadie la va a poder desconocer. Uno, en que los campesinos son parte de la realidad de este país, además manejando poder. Sí. ¿No es cierto? Y segundo, que la huipala no se la vuelva a bajar más de la Así es, así es. Mira qué interesante. 75% de los consultados dicen que la huipala sí lo representa. Así es. Okay. A ver, cuando tú me das algunos resultados, sí, yo diría, has hecho esta encuesta en la ciudad, digamos, ¿no? Pero cuando veo de la huipala, pregunto, ¿en la ciudad también te contestaron que la huipala...? Por supuesto que sí, no hicimos en el área rural, solamente lo que es Ciudad de La Paz. Okay. Y es en este sentido que imagínate... Pero en la Ciudad de La Paz la huipala sí lo representa más del 70%. Sí, mucho más. Wow. Y hemos preguntado de la flor de Patujú también. Y mira, ¿está de acuerdo con la flor de Patujú como símbolo nacional? De acuerdo, 49.5. Muy de acuerdo, 23.8. O sea, puedes sumar esos dos. Claro que sí, por supuesto. Tienes más de casi 70% de la población que está de acuerdo con el Así es. Tienes casi un porcentaje igual al de la huipala. ¿Esto qué nos está diciendo? Que en todos los actos oficiales que haya, debe estar la rojo, amarillo y verde al medio y a los lados la flor de Patujú y la huipala. Así es. No puede faltar las tres. Así es. Porque son símbolos que naturalmente aglutinan personas, aglutinan sentimientos. Luego les hemos preguntado de la visita de Grabois y cómo percibe la gente la realidad que ellos han mostrado. Ahí tienes el gráfico, fíjate. La realidad que vivimos en nuestro país y que fue mostrada por los activistas y medios argentinos fue, a ver, aquí está, 27.3% falsa y 26.5% cierta. Así es. Mira que hay una población bastante dividida en ese sentido. ¿Recuerdas que hablamos de ese veintitantos por ciento que te dije es el voto duro del MAS? Ese es el voto duro del MAS. Ese es ni cierta ni falsa, 24.5%. Sí, pero vas a notar que esa cifra se va repitiendo y es el voto duro del MAS. Y esto nos lleva a una consideración muy importante, John. Aquellas personas que consideran exitistamente que el MAS ha desaparecido deben tomar en cuenta que por lo menos un cuarto del votante es masista y que va a volver a votar por el MAS. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es lógico, o sea, vuelve a participar en las elecciones y va a tener un amplio votaje. Claro que sí, un cuarto, mínimo un cuarto. Ahora, lo de Grabois es parte de una verdad, ¿no? Sí. Porque nunca se le dijo a este hombre, estás mintiendo, digamos, ¿no? Esa muchacha, ¿te acuerdas? Claro, que le di la verdad, el famoso meme ahora, di la verdad, di la verdad. Es que era la otra parte de la historia que le faltó a Grabois contar. Pero claro, es que nunca arrojamos gente de helicópteros, yo. Nunca violamos a ancianas en la plaza, nunca hicimos eso. Nunca policías violan mujeres después de muertas, digamos. Pero claro, o sea, ya imagínate una necrofilia en pleno de la... No, por favor, no. Claro. ¿Cómo votó el pasado referéndum el 21 de febrero? 48.8, no. Que está muy cercano a los resultados, digamos. No ve, y ahí abajo, fíjate, se vuelve a repetir. Ahí está el 23.5, si no estoy mal,
dijo que a favor de la repostulación. Ese es el voto duro del MAS. Siempre va a fluctuar entre el 22 y el 30. ¿Qué opina de la aprehensión de los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral? Uy, entre de acuerdo 43.3% y muy de acuerdo 30%. ¿Qué te parece? Wow. Ahí tienes un 70% más o menos de la población que dice sí, estoy de acuerdo con eso. Así es. Hemos preguntado también si el MAS debería perder su sigla por las denuncias de fraude. 52% dice que no. 52% dice que no. Que no. Y un 46% dice que sí. Interesante. ¿No? Interesante. Yo creo que ahí habla de la cualidad democrática que tiene el boliviano. El boliviano es muy demócrata. Yo te diría que sería un error político quitarle la sigla al MAS. Un terrible error político. Viviríamos un efecto Palenque, un efecto Condepa, que realmente sería muy difícil de prever. ¿Sí? Por supuesto que sí. Al MAS hay que dejarlo participar. Finalmente, no ha sido el movimiento socialista, el movimiento al socialismo el que ha cometido el fraude. Son individuos concretos. En derecho se dice que los delitos son intuito persona, y esas son las personas que deben ser castigadas. Pero tienes una norma también, ¿no? Así es. Una norma que dice que el partido que lo haya propiciado va a perder su sigla. Pero ya ahí políticamente, John, no conviene. Potenciaríamos al MAS de una manera en la que es difícil prever los resultados. ¿Qué opina del uso de dinamita en las protestas sociales? 87.7% no delito. está de acuerdo. Dice que es un delito, así, con esas palabras. Y siendo escrito, ¿no? Siendo escrito. Además te das cuenta que nadie fue llamado ni siquiera a declarar cuando hay una norma que lo prohíbe. Pero por supuesto, y eso es una barbaridad. ¿Qué fue para usted lo sucedido en la planta de Sencata? Oye. Un acto terrorista. Acto terrorista, 46.3%. Autoatentado, 19.8%. Represión policial, 19.5%. Para 46.3% ha sido un acto terrorista. Un acto terrorista. Si Evo Morales volviera al país, debería enfrentar la justicia boliviana, 53.1%, 20% ser un ciudadano más, 13% no debería regresar. Ahora, fíjate, es muy interesante. Se le ha preguntado a la población de La Paz, a esa población que vota, porque nuestra muestra es, la población entrevistada es de 18 o más años, justamente para que tenga la posibilidad de emitir su voto. Y le hemos preguntado, ¿quién es el mejor candidato a la presidencia? Una pregunta abierta. ¿A la presidencia? A la ¿Cómo presidencia. es una pregunta abierta? ¿Sabes qué? Abierta es cuando el entrevistado te da libremente la respuesta. En cambio, tú puedes cerrarla. Tú puedes decir Juan, Lucho, Martín, y ellos van votando. Y no, era conveniente hacerla abierta precisamente para conocer, pues, cuál es el candidato por el cual votarían. No sabe, no responde 29.2. Eso quiere decir que estos son los famosos indecisos. 29% indecisos. 29. Es grande, fíjate, es casi un tercio. Mesa, 20%. Andrónico, 15.5%. Pumari, 10%. Camacho, 6%. Si bien Camacho es reconocido como líder de la oposición, la gente no votaría por él. Lógicamente disminuye. Y estás tú, 5.5%, John Arandia, que te coloca, fíjate, dentro de los nombres mencionados, te coloca en cuarto lugar. Cosa que es realmente muy, muy interesante. Y a tono con lo que has declarado, que en un par de semanas dirás si ingresas o no ingresas al terreno político. Y esto me parece que pudiera ser un elemento de juicio más para que tú tomes una decisión que naturalmente sea la mejor para ti. Otros 5, que es una gran dispersión. Áñez 3, Chi 3 y Arce Saconeta 2.8. Le preguntamos a la población quién es el mejor candidato para la vicepresidencia. Nuevamente, no sabe, no responde, 37.8. Pumari, 20.3. Otros, con una gran dispersión, 13.3. Salvatierra, 12.5. Camacho, 7.8. Andrónico, 3.3. Apareces nuevamente tú con un 2.3. John Arandia, 2.3. Mesa, 2.3. Y Pari, 0.8. De aquí podemos extraer la siguiente conclusión.
ya habiendo visto los datos. Si pudiéramos hablar de dos fuerzas que se enfrenten en las próximas elecciones, estaríamos hablando por un lado de la candidatura de Mesa Pumari, por un lado, y por el otro lado Andrónico Salvatierra. ¿Qué tal? Andrónico Salvatierra sería. Así es. Estaríamos hablando, se repartirían prácticamente un 60% en este momento de la votación entre esas dos fuerzas concurrentes. Andrónico y Salvatierra. Mira tú. Lo cual quiere decir, fíjate, que hay un dato más que es muy interesante. Hay mucha gente que espera que Evo Morales vuelva para rendir cuentas, pero no para votar por él, porque aquí no aparece. Morales no aparece. Y como te digo, la pregunta fue abierta. Oiga, ¿usted por quién votaría? Y la gente no lo mencionó a Morales. Vaya. Por lo tanto, pudiera ser que estemos frente al surgimiento de un liderazgo nuevo en el movimiento al socialismo que tiene que ver precisamente con la emergencia de dos candidatos bastante